no la tienes, si quieres tomar notas. Bueno, hay mucha confusión en la iglesia en Corinto sobre la resurrección. Incluso hay enseñanzas absolutamente falsas, ¿no? Y la falsa teología no solo conduce al peligro eterno, pero también a un comportamiento malo y destructivo hoy en día. Y así Pablo está respondiendo a sus críticos, y uno de sus primeros temas fue la victoria de Cristo, y de eso hablamos la semana pasada. Y Pablo tuvo varias razones para escribir esta parte de su epístola, y una de ellas se encuentra en el versículo 12, 1 de Corintios 15, el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Sí, había gente en la congregación, bueno, dice, entre ustedes, ¿no? Diciendo que la resurrección física no existía. Quizás una especie de vida espiritual después de la muerte, pero no la resurrección del cuerpo. Y Pablo está presentando un argumento cuidadoso acerca de por qué la resurrección física es real y por qué es importante. Y esto es lo interesante. Si respondiera yo a esa pregunta, diría tal vez, claro que la resurrección es real, Dios nos resucitará a todos sus creyentes de entre los muertos, Él es poderoso. Pero Pablo no habla de nosotros al principio, ¿verdad? Habla de Cristo y de su victoria. La resurrección solo es posible para nosotros gracias a Él. Así que ubiquémonos en su argumento antes de continuar. Primero dice, muy bien, imaginemos que Cristo no ha resucitado, ¿no? Primero, en este caso hipotético, vana es entonces nuestra predicación. Vana, como vacía, hueca, estéril, sin propósito ni realización. Y así, segundo, su fe también es vana o vacía. ¿Cómo? Bueno, si su fe es vana, significa que todavía están en sus pecados. El versículo 17. Y los que han dormido, es decir, han muerto, en Cristo están perdidos. 18. Fe inútil si no hay resurrección. La muerte del cuerpo es consecuencia del pecado. Si Cristo no ha vencido esa condenación, no ha vencido el pecado en absoluto. ¿Qué más? Siguiente. Somos hallados testigos falsos de Dios si no existe la resurrección física. Testigos falsos. Y finalmente, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima o conmiseración, o somos los desdichados. El versículo 19. Pero no es así. El versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y hablamos de eso la última vez, ¿no? ¿Están perdidos los creyentes que han muerto? No. Jesús es el primero en resucitar y es la garantía de que todos en Él, cada creyente también resucitará finalmente. Y físicamente. Y responderá a estos otros argumentos a medida que continuemos. De hecho, les estoy indicando sus respuestas en los versículos entre paréntesis, en sus obras.
Pero primero analizará otro de las consecuencias de negar la resurrección del cuerpo del creyente. Estamos en el versículo 29. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan con los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios, como conviene, y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Bueno, aquí estamos, los que se bautizan por los muertos. ¿Qué es eso? La respuesta rápida es que los corintios lo entendían en su época, pero nosotros no estamos seguros de a qué se refiere exactamente. Pero creo que podemos tener una idea general de lo que Pablo dice aquí. De hecho, leí un comentarista bíblico que dijo que había escuchado 30 interpretaciones posibles diferentes de este versículo. Entonces, bueno, así que no seré yo la persona en la historia de la iglesia que les dé la respuesta final, ¿no? Pero bueno, comencemos por aquí. Como aprendimos la última vez, somos salvos mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. No somos salvos por el bautismo en agua. ¿Sí? Así que este versículo no está diciendo que de alguna manera podemos deshacernos de los pecados de una persona muerta sumergiéndonos en agua. No. Y no dice eso. No podemos bautizarnos para añadir mérito a una persona fallecida, ni a nosotros mismos, ¿verdad? Esa persona sí tiene méritos perfectos en Cristo o no los tiene, ¿verdad? Todavía está en sus pecados. Y hemos hablado de eso muchas veces. Pero si tienes más preguntas, podemos hablar más tarde. Pero ¿cuál es el argumento básico de Pablo aquí? Dejando de lado por el momento el versículo 29. Esa es una cosa muy útil hacer. Si no entiendes un versículo, lee el contexto, piensa el contexto y vas a ser más claro. Explica que los apóstoles y misioneros en sus tiempos están constantemente en peligro de muerte, ¿verdad? Arriesgan sus vidas. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Cristo venció a la muerte. ¿Por qué arriesgaría su vida si solo iba a morir, convertirse en polvo y ese era el final? ¿Qué valor tiene entrar en un teatro en Éfeso, donde Pablo está ahora escribiendo su carta? Bueno, no en el teatro, pero en Éfeso, para luchar contra fieras? Vana. Pablo ha estado dando a los corintios todos estos consejos sabios para nada si Cristo no está vivo. Pablo ha estado dando, incluso en el versículo 29 habla de los muertos, ¿no? Y muy posiblemente entonces de los mártires. Y aquí una posible interpretación de este versículo que se ajusta con el contexto. Los que se bautizan por los muertos era un dicho de su tiempo, que se refería a aquellos que recibían la salvación y eran bautizados tomando el lugar de otros que habían sido martirizados en la iglesia, ¿no? En una iglesia bajo persecución, ¿no? severa, donde algunos ya habían sido asesinados por causa de su fe, otros con fe llenaron sus lugares en las sillas de la iglesia en sus servicios de adoración. Tal vez se sintieron inspirados a creer y ser bautizados por aquellos que habían
sido fieles hasta la muerte. Y también recordamos nosotros, ¿no?, a personas que en el pasado formaron parte de nuestra iglesia. Quizás hayan fallecido o hayan seguido ejerciendo su ministerio en otro lugar, y su ausencia podría inspirarnos a llenar los asientos con nuevas personas, ¿no? Pero sin resurrección, solo estamos añadiendo más pobrecitos a la iglesia. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Vano. Y esta falsa enseñanza conduce a una vida falsa, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfruta la vida, sé egoísta. Emborrachate en la Santa Cena. ¿A quién le importa? De hecho, ¿por qué están aquí ustedes? ¿No? 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mucha gente te miente diciéndote que lo único bueno está en esta vida, en vivir el hoy, ¿verdad? Sin propósito, sin esperanza realmente. Incluso los placeres de hoy son breves y no tan grandes. Han leído Eclesiastés, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algunos? Salomón robó todos los placeres del mundo y luego dijo que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo probé todo y está vacío. Pero, hermanos, Jesucristo está vivo, ¿verdad? Viene una vida mejor, tenemos un Señor y Salvador. Y así, 34, sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Hermanos, la teología lo cambia todo, ¿no? La doctrina lo cambia todo. Lo que realmente creen lo cambia todo. Tengan cuidado. Pero en Corinto, los falsos maestros tienen un argumento. Recuerden que los saduceos, ¿no?, también tenían argumentos absurdos para discutir con Jesús sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, una mujer se casó con un hombre, y él murió, y luego se casó con su hermano, y él murió, y al final se casó con 7 hermanos, uno tras otro. ¿Dices que todos resucitarán? ¿Cómo vamos a averiguar de quién es la esposa? ¿Y la respuesta de Jesús? Están equivocados. Equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Y la respuesta corta: no hay matrimonio en la era de la resurrección. En este caso, en Corinto, el escéptico tiene un punto diferente, el versículo 35. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Y hay que entender el contexto histórico, ¿no? Los judíos tenían saduceos que no creían en la resurrección, pero muchos griegos creían que lo físico era en realidad una incomodidad temporal, algo de lo que queremos librarnos. ¿Por qué querríamos estar atrapados en un cuerpo para siempre, no? Esa era su perspectiva pagana. Nosotros sabemos que Dios nos creó para ser espíritus en cuerpos, ¿no? Pero tenían ideas extrañas. Y muchos hoy en día también, ¿no? Quizás la gente piense que seremos ángeles o espíritus flotando por ahí. ¿Han escuchado eso? ¿No? Eso no es nuestro destino. Y los oponentes de Pablo podrían decir algo como esto: la resurrección del cuerpo es una idea absurda. ¿Quieres revivir un cadáver medio descompuesto? Da un poco de miedo, ¿eh? Entonces la persona práctica dice: ¿y si el cuerpo es solo polvo o se quema? Y el científico responde:
Ese cuerpo de hace cientos de años ya no existe, se ha convertido en tierra y ha hecho crecer plantas y nos las hemos comido. Y Pablo va a explicar cómo funciona la resurrección. Ahora, bueno, Dios nunca nos da las escrituras solo para satisfacer nuestra curiosidad. Hay muchas cosas que nos encantaría saber y que no están aquí, pero Él nos dice lo que necesitamos entender. Así que veamos cómo funciona la resurrección física. Empezamos en el versículo 35, de nuevo. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? ¿Necio? Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Bueno, hasta ahí. Así que Dios nos ha dado algunos paralelismos en la naturaleza para ayudarnos a comprender. Él es después de todo el Creador. En sus hojas vemos ilustraciones de esto en la creación. En la creación, imagina una semilla, ¿no? Parece pequeña, dura, muerte. Cuando la plantamos en la tierra, Jesús usó esa ilustración para describir su muerte, ¿no? En Juan capítulo 12. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, ¿cómo creó Dios las plantas? 37, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Ok? Bueno, Dios lo hace, ¿verdad? Dios lo hace, es un acto de Dios. Claro que Dios puede hacerlo. Veamos cómo. 39. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y del terrestre es otra. Hay una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Bueno, entonces hay muchos tipos diferentes de cuerpos, ¿no? En la naturaleza. Claro, y Dios tiene el poder de crear diferentes tipos de objetos, planetas, animales, lo que sea. Esto es importante y veremos por qué en un momento. 42. Así es también la resurrección de los muertos. Si siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así que aquí están las dos palabras clave: continuidad y discontinuidad, ¿no? Continuidad como una semilla. De alguna manera, lo que se planta es lo que crece, ¿verdad? No se planta un árbol, sino una semilla. Sin embargo, si se planta un coco, no se obtendrá un árbol de mangos. O no sé, creo que no. Hay continuidad entre la semilla y la planta o árbol, ¿no? Lo que se entierra es lo que resucita. Podemos decir que nuestros cuerpos realmente resucitarán, como lo hizo el cuerpo de Jesús, ¿no? Continuidad. Me quedé en el cementerio donde está enterrado mi padre, pensando en cómo todos los que están aquí resucitarán un día, ¿no?
aunque algunos para la vida eterna y otros para el desprecio eterno, como leemos en Daniel. Pero en el caso de los cristianos, Dios también te está dando un cuerpo nuevo y inmortal. Es el mismo cuerpo, de la misma manera que una semilla se convierte en árbol, pero Dios le da algo nuevo. ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es la discontinuidad? Nuestros cuerpos son corruptibles, se desgastan, se enferman, se lesionan, mueren, se descompone, se destruye, se arruina. Entendemos cómo son nuestros cuerpos, ¿no? Nuestros nuevos cuerpos serán incorruptibles. Incorruptibles. Tu nuevo cuerpo resucitado no puede morir ni enfermarse. Es un nuevo tipo de cuerpo. Por supuesto que Dios puede crear un cuerpo inmortal. 43. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Nuestros cuerpos heridos por el pecado, desgastados por la sentencia de muerte, sin honra, pero a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8. Nuestros nuevos cuerpos serán maravillosos y no mostrarán ninguna mancha de pecado. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Bueno, quizá creas que eres bastante fuerte, ¿no? Pero no somos tan fuertes que creemos. Un pequeño problema de salud puede provocar una discapacidad grave, incluso la muerte inesperada, ¿verdad? Pero nuestros nuevos cuerpos sí serán poderosos. 44. Si se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. ¿Ok? Ahora bien, ten cuidado aquí. Espiritual, en este contexto, no significa que serás un espíritu sin cuerpo, ¿verdad? Tendrás un espíritu, pero también un cuerpo. Espiritual no significa inmaterial, no físico, en este contexto. ¿Cómo sé esto? Bueno, primero veamos cómo Pablo usa este término. Ningún otro libro se centra en el término espiritual como 1 de Corintios. Acabamos de hablar de los dones espirituales, ¿verdad? Ok, son dones reales en el mundo real, pero tienen una fuente espiritual, ¿verdad? Invisible. Otro ejemplo, 1 de Corintios 10, hablando de los israelitas bajo Moisés, dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, es decir, maná del cielo y agua de la roca, ¿verdad? Milagros, sí, de Dios, sí, de una fuente espiritual, pero alimento de verdad, ¿no? Agua real, H2O, ¿no? Agua literal. Cuando tienes hambre en el desierto no quieres comida fantasma, ¿no? También sabemos algunas cosas sobre el cuerpo resucitado de Cristo, de Jesús, ¿no? Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3, sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Él es el primero, las primicias, y seremos como Él. ¿Y cómo es Jesús? Lucas 24, 39. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Y luego comió un pescado asado, ¿no? Hay continuidad. Este es el cuerpo de Jesús. En su caso, aún conserva las cicatrices de honor de su crucifixión. Así pues, un cuerpo espiritual es un cuerpo físico, real.
con una fuente espiritual directa de Dios, ¿no? Una fuente sobrenatural. Y está diseñado para la inmortalidad, para una existencia eterna y celestial. Continuamos en 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, una cita de Génesis 2, 7. El último Adán, ¿quién es? ¿Quién es el último Adán? Jesús, ¿verdad? El último Adán, espíritu que da vida. Adán estaba vivo, pero ahora Jesucristo da vida. 46. Sin embargo, el espiritual no es el primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y así, una vez más, tenemos un nuevo Padre. En este sentido, el Hijo es un Padre, ¿no? Somos sus descendientes celestiales. Seremos semejantes a Él. Y también hoy deberíamos empezar a ser como Él en nuestro comportamiento, ¿no? En nuestras obras, conducta, pero en el futuro, en nuestros cuerpos. Y así, para responder aún más a las críticas, Pablo dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Necesitamos un nuevo tipo de cuerpo que está diseñado para la vida eterna de Dios y con Dios. Y al terminar la lista, como vamos a leer ahorita, del mortal a la inmortalidad, del mortal a la inmortalidad, y gracias a Dios, de la muerte a la victoria. A la victoria. Ahora, nos revelará un misterio, y recuerden que en el Nuevo Testamento el misterio es algo que ya ha sido revelado, ya no es un secreto. 51. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. No todos dormiremos, no todos van a morir. ¿Es eso un problema? Pablo acaba de decir que nuestros cuerpos son como semillas, ¿no? Que parecen morir, se entierran y luego resucitan a una nueva vida. Y si nunca morimos, ¿qué pasa? Bueno, no se preocupen. Esto es lo que sucederá. La trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros, los vivos, seremos transformados. Todos seremos transformados. Pensé un poco ayer que todos quieren ser transformados en esos días, ¿no? Escuchamos mucho esta parte de la palabra trans, ¿no? Los hombres quieren ser mujeres, mujeres hombres, ¿no? Los gordos quieren ser flacos y flacos más fuertes. Y no sé, algunos quieren morir, otros quieren vivir, pero de verdad, y piensan que las drogas van a ayudar con eso. Y todos quieren ser transformados, porque no somos contentos con nuestras vidas, ¿verdad? Y en alguna manera, con razón.
Todo el mundo busca esa transformación, ¿verdad? Y eso no va de nuestra autonomía. No puedo crearme de nuevo. Necesito un creador de hacerlo, ¿no? Todos seremos transformados. Vivos o muertos, en ese momento de la gran cosecha de la resurrección, todos, es decir, todos los creyentes, seremos transformados en seres celestiales. Algunos corintios podrían haber estado preocupados por lo que sucedería con quienes aún estuvieron vivos cuando Jesús viniera. Pero a los tesalonicenses les preocupaba por que los muertos ya se hubieran perdido la venida del Señor. Y Pablo les dice a ellos que tampoco se preocupen. Si quieres buscar en 1 de Tesalonicenses 4, 1 de Tesalonicenses 4, que nos da una otra perspectiva del asunto. 1 de Tesalonicenses 4, el versículo 15 dice: por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Vivos o muertos, ¿no? Transformados o resucitados en cuerpos físicos para encontrarnos con Jesús en el aire. Lo llamamos el arrebatamiento, y creo que podría ocurrir en cualquier momento. No hay ninguna profecía que deba cumplirse primero. Podría suceder antes de que termine este sermón, y todos estaremos agradecidos por ello, ¿no? Leemos muchas profecías en la Biblia sobre la tribulación y el reino milenario de Cristo, pero creo que todo esto sucederá después. Y una razón es que la Biblia nos dice que Él vendrá por su iglesia en cualquier momento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y puedes ver las noticias y todo lo que quieras y preguntarte cómo se cumplirá la profecía. Y está bien. Pero los autores del Nuevo Testamento esperaban que Él viniera repentinamente, sin previo aviso. Y usamos una palabra especial para describir la venida del Señor por su iglesia: inminente. Inminente. En cualquier momento. Prepárate. Espero que hayan escuchado enseñar esto desde el principio. Pablo consideraba que esta era su descripción del puesto en capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. Entonces, esperamos, pero no con ociosidad, sino dar fruto. Pero esperamos con alegría y confianza. Regresamos a 1 Corintios 15. Pablo va a parafrasear algunos textos del Antiguo Testamento que hablan del poder de la muerte. Estamos en el 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado da poder de muerte en nuestras vidas. Incluso como creyentes, cuando caemos en pecado, es terriblemente destructivo en nuestras vidas. El poder del pecado es la ley. Es decir, la ley aumenta y resalta el pecado porque nos muestra claramente cuán pecadores somos. Y la gente todavía no busca la aceptación de Dios en la ley, ¿no? Van al monte Sinaí donde se dio la ley y tratan de obedecerla. Pero nunca pueden ser santos como Dios. Y los relámpagos, el fuego y el humo de la montaña solo traen fracaso y terror. Pero Jesús obedeció perfectamente. Ya no hay más ley que obedecer para la salvación. Sí queremos ser santos como creyentes, ¿no? Pero nuestra santidad imperfecta ya no tiene poder para condenar. Porque en Cristo tenemos la santidad perfecta. La secuencia desde el Edén siempre ha sido la misma, ¿no? Ley, pecado y ¿qué? Muerte. Punto. Aún hay ley. Aún hay pecado. Pero la muerte de Jesús se convierte en nuestra muerte. Y luego viene un paso más, ¿no? La resurrección. La resurrección en santidad. Un nuevo cuerpo, una nueva vida. Por favor, añade esto en tus notas si crees que la muerte no es el final. Y pueden tachar ese punto, ¿no? Así. Muerte y viene algo después. Pablo comenzó con la gran victoria de Cristo. Dios será todo en todos. Cristo es victorioso sobre el pecado, sobre la muerte y sobre toda autoridad y poder en la tierra. Y en México también. Y sabiendo que para los que estamos en él, su victoria es nuestra. A Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo nos da una tremenda esperanza, un consuelo maravilloso. Un llamado a dejar atrás nuestro pecado, el versículo 34. Un recordatorio de que Jesús podría regresar en cualquier momento. Pero aquí está la aplicación. La aplicación final para hoy, esta semana, si el Señor nos da otra semana. El versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, firmes como si estuvieras en una silla, ¿no? No te vas a caer. Constantes. Esta es una persona que no se puede mover. El Evangelio ha sido predicado durante 2000 años en toda la tierra y tú aferras a él. Dice en Colosenses 1:23, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo. Estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Creo que la Reina Valera dice creciendo en la obra, pero creo que es más correcto abundando, aunque incluye la idea de crecer también. Pero la palabra significa hacerlo en exceso, más que suficiente.
como en el capítulo 14 y 12, procuren abundar para la edificación de la iglesia, ¿no? Cada vez más, rebosando en la obra del Señor. No hagas solo lo que crees necesario, lo mínimo. Vamos a excederse, exagerar. ¿Por qué, Pablo? Sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Si no hubiera resurrección, sí sería vana, vacía, sin propósito, sin beneficio real. Alguien puede tener una fe vana y vacía, que no es una confianza real en el Salvador, sino solo una creencia intelectual, temporal, sin profundidad ni valor. Pero esa no es su fe. Su fe está en el Salvador resucitado y todopoderoso. Y su servicio a Él, creciente y desbordante, nunca carece del beneficio y propósito. El propósito final, eso es una cosa que muchos no entienden, que están afuera de la iglesia. El propósito final de nuestro trabajo no es tener un fin de semana para relajarnos. El propósito final de nuestro trabajo no es tener suficiente dinero para nuestras vacaciones. No estudiamos en la universidad solo para hacer lo que queremos o ganar la mayor cantidad de dinero. El propósito de nuestras vidas duras no es jubilarnos algún día a hacer lo que egoístamente deseamos. La obra del Señor en sí misma es nuestra meta. Por amor hacia Él. Descansamos para poder hacer más por el Señor. Ahorramos dinero para poder gastarlo para el Señor. Estudiamos en la escuela para su propósito en nuestras vidas. Eso es amor, lo amamos. La gente del mundo ahorra para un placer temporal que quizá nunca llegue. Esa es una vida sin amor por nuestro Salvador. Nos preparamos para trabajar para un placer eterno, lleno de propósito, porque lo amamos. Permíteme decir algunas cosas sobre esta iglesia. Tenemos una gran deuda con personas cuyos nombres rara vez mencionamos. Dos señoras de la iglesia de Santa Bárbara que donaron su jardín y tiempo para iniciar un proyecto de alcance en Las Palmas, Lupita y Esther, otra Esther, hace 11 años. Tina, que dedicó su tiempo a la comunidad compartiendo el evangelio. Rod y Mayra, que la mayoría de ustedes conocen. Pero también había estudiantes que venían de Palabra de Vida en Bernal cada fin de semana para compartir el evangelio de maneras creativas. Hay tantos nombres que no tengo tiempo para mencionarlos todos. Aquí están algunos estudiantes y maestros en Las Palmas. Tina de los Estados Unidos, Julián de Canadá y su esposa Malú también aquí. Hannah en esos tiempos también. Y orábamos por todos ustedes antes de que esta iglesia fuera una iglesia. ¿Sí? De hecho, gente de todo el mundo todavía ora por esta iglesia. En 2016, personas de 8 familias se reunieron para adorar al Señor. No teníamos edificio. Nos reunimos en un salón de fiestas con murales de Spider-Man y Woody. Y alabamos al Señor. A veces no podíamos reunirnos allí por otros asuntos en el salón, así que nos reunimos en un centro comunitario y a veces no había nadie para abrir la puerta. Nos quedábamos afuera en la calle con nuestros instrumentos y equipo de sonido, pero esperamos
porque queríamos adorar a nuestro Dios juntos. Luego tuvimos que mudarnos a otro lugar y después nos reunimos en la propiedad de la hermana Carmen. Todos los domingos los hermanos ponían lonas y preparaban este lugar para que pudiéramos adorar a Dios. ¿Cuántas horas pasaron en esas escaleras, hermanos? Juanito y Ezequiel, muchas horas, ¿verdad? Y a veces el sol calentaba demasiado. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Todos vinieron de nuevo a escuchar la palabra de Dios. A veces llovía. Nos quedábamos donde pudiéramos encontrar refugio. ¿Y qué hicimos entonces? Regresamos el domingo siguiente. ¿Sabes las horas que tienen que trabajar nuestras maestras de escuela dominical para que tengamos una clase para los niños? Y además solo hay un niño o dos. ¿Y qué hacen? Enseñan a ese niño. Porque todo niño es eterno y quieren algún día presentarlo ante Cristo como parte de su pueblo. Wow. Cada domingo venimos aquí, preparamos todo para que podamos aprender la palabra de Dios. Gracias a todos los que traen café, colocan sillas, proporcionan papel higiénico y ensayan música, preparar a enseñar, ¿verdad? Mira, Ezequiel y David nunca tienen semanas difíciles, ni enfermedades, ni visitas inesperadas, ¿verdad? Por eso siempre tienen sus horas para estudiar la palabra de Dios y para darnos el plato fuerte el domingo. Pues no, sí tienen sus asuntos, ¿verdad? También. Pero aquí están. Algunos de ustedes han estado enfermos, cansados, han tenido semanas difíciles. Pero cuando fue posible, regresaste a servir a tus hermanos y alabar al Señor. Hay problemas económicos, pero damos. Problemas con el agua y a veces hay vecinos que no quieren una iglesia cristiana cerca y nos reunimos para servir a Cristo y para servirnos los unos a los otros en amor. Muchos de ustedes han ido al hospital, ¿no? Una y otra vez para compartir el Evangelio. Y es difícil. Y ves enfermedad y dolor. Y luego regresas. Y lo haces de nuevo. No tengo fotos de lo que esta iglesia hace cada semana. Un estudio bíblico con amigos. Una reunión de oración en línea. Decirle unas palabras a un familiar o compañero de trabajo. Mostrar bondad a alguien necesitado. Puede que tengas un trabajo difícil o clases difíciles, pero perseveras porque estás sirviendo al Señor. Y en tiempos difíciles oras por ese amigo que no conoce al Señor, por ese esposo, por ese hijo, y oramos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque Jesús está vivo. Él escucha nuestras oraciones. Él es bueno. Él nos ama, nos salvó de un juicio que merecíamos y viene a llevarnos a casa. Los miro a todos ustedes y yo sé por qué están aquí. Porque abundan en la obra del Señor. Aquí está la palabra clave. Cristo. ¿Sabías que en griego la palabra Cristo aparece en este capítulo 13 veces? Cristo, el Mesías. Clave. Cristo que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. La ayuda sobrenatural de un Salvador Todopoderoso. Lo que hacemos como una pequeña iglesia en Iztapaluca tiene valor eterno. ¿Por qué? ¿Por qué? Cristo. Por tanto,
mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Este es el mensaje del Espíritu Santo para ustedes hoy.